Bienvenidos y bienvenidas a Al Poder de Saber. Desde Academia Cognitiva les acercamos las claves del presente y, bueno, también del futuro tecnológico. Hoy ponemos el foco en ese motor que, la verdad, está remodelando nuestro mundo, la inteligencia artificial. Tenemos sobre la mesa 5 noticias clave, recién salidas del horno, digamos, de esta semana del 10 de noviembre de 2025. Nos dan una visión bastante clara de por dónde van los tiros. Efectivamente. Y no son solo titulares sueltos, ¿eh? Si los miramos en conjunto, pues podemos empezar a ver patrones, estrategias y las grandes preguntas que definen hacia dónde va la IA. Vamos a desgranar un poco qué hay detrás de estas noticias y por qué son, bueno, tan relevantes. Perfecto. Pues venga, vamos al lío. La primera noticia es de las que hacen ruido, de las importantes en el sector tecnológico. Amazon acaba de anunciar una inversión, bueno, una barbaridad, $20.000 millones para nuevos centros de datos en Pensilvania. Y el objetivo es explícito, cubrir la demanda creciente de servicios de IA y de computación en la nube. Es que es una cifra que impresiona, ¿verdad? 20.000 millones. Para hacernos una idea, es más que el PIB anual de algunos países. Esto demuestra, vamos, más claro que el agua, que estamos metidos de lleno en una carrera, una auténtica carrera por la infraestructura que necesita la IA. Hablamos de los centros de datos, esos edificios enormes, llenos de servidores, sistemas de refrigeración, que son el corazón físico de Internet y cada vez más, pues, de la IA. Entiendo. O sea, sin esa capacidad de cálculo masiva, los modelos de IA más potentes, como estos que generan texto o imágenes, pues simplemente no podrían funcionar. Pero, a ver, ¿esta inversión es solo para cubrir la demanda de ahora o es más bien una apuesta a futuro? Es las dos cosas, yo creo. Pero sobre todo es una apuesta muy, muy fuerte a futuro. Amazon Web Services, AWS, que es la división de nube de Amazon, ya es líder del mercado. Pero esta inversión indica que esperan un crecimiento, vamos, exponencial y sostenido de la demanda de IA. No se trata solo de alquilar capacidad de cómputo, ¿sabes?, sino de ofrecer plataformas optimizadas para entrenar y ejecutar modelos de IA complejos. Con esto, no solo responden a los clientes que ya tienen, sino que buscan atraer a la siguiente generación de empresas de IA y, claro, asegurar su liderazgo. Claro, es como construir las autopistas antes de que todo el mundo tenga coche, pero sabiendo que los coches vienen, y vienen rápido. Ahora, ¿qué significa esto para la competencia? Porque ahí están Microsoft con Azure, Google Cloud. Pues significa que la competencia se va a poner brutal, se intensifica muchísimo. Ya estábamos viendo inversiones enormes por parte de todos, pero esta escala subraya que dominar la infraestructura de IA se ve como algo absolutamente estratégico. Controlar la capacidad de cómputo es controlar, digamos, uno de los recursos más críticos del siglo XXI. Podríamos ver incluso una mayor concentración de poder en estos hiperescaladores, los grandes proveedores de nube. Y eso podría hacer más difícil que entren nuevos competidores en la parte de infraestructura. Es interesante porque se habla mucho del software, de los modelos de IA, pero esta noticia nos recuerda que todo eso depende de una base física, muy concreta y muy cara. ¿Podría esta concentración de poder en la infraestructura tener consecuencias más allá de lo puramente económico? Sin duda. Piensa en la soberanía de los datos, por ejemplo, en la resiliencia de sistemas críticos que cada vez dependen más de la nube, o incluso en el consumo energético de estos centros, que es enorme. La decisión de dónde construirlos, como ahora en Pensilvania, también tiene implicaciones geopolíticas y económicas locales. Es una inversión que va mucho más allá de los servidores. Es una apuesta por moldear el futuro digital, vamos. Dejamos la infraestructura física y pasamos a las aplicaciones. Nos llega otra noticia bastante significativa. Parece que OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT que ha popularizado tanto la IA generativa, está tanteando el terreno para entrar en el sector salud. Salud del consumidor. ¿Qué implica esto? Este es un movimiento delicadísimo y potencialmente transformador, ¿eh? Hablamos de aplicar la IA ya no solo en investigación médica, sino directamente en herramientas para el usuario final, para el paciente o la persona preocupada por su bienestar. El potencial es gigantesco. Asistentes virtuales que respondan dudas de salud, herramientas de prediagnósticos, seguimiento personalizado de hábitos, muchísimo. Suena muy prometedor, sí. Pero el sector salud es un campo minado de regulaciones, de cuestiones éticas, ¿verdad? La privacidad de los datos médicos es sagrada. Y un error de la IA aquí,
puede tener consecuencias muy graves. Exactamente. Ese es el gran reto. Entrar en salud implica navegar un océano de normativas súper estrictas como HIPAA en Estados Unidos o el RGPD aquí en Europa, que protegen la información personal de salud. Además, está el tema de la fiabilidad. ¿Cómo validas clínicamente una herramienta de IA para consumidores? ¿Qué responsabilidad tiene la empresa si la IA da un consejo erróneo? Y, por supuesto, la equidad. ¿Funcionarán estos modelos igual de bien para todos los grupos demográficos o podrían acabar perpetuando sesgos que ya existen en los datos médicos? Hay muchos interrogantes. Es una responsabilidad inmensa, sí. Supongo que OpenAI tendrá que ir con pies de plomo. ¿Se sabe algo de qué tipo de herramientas concretas podrían estar mirando? Los informes son todavía un poco vagos, ¿eh? Hablan de exploraciones activas. Podría ir desde chatbots especializados en temas de salud mental hasta análisis de síntomas basados en lo que describa el usuario, o incluso integrarse con wearables para dar consejos de bienestar personalizados. Lo crucial será cómo plantean la recogida y el uso de datos, la transparencia de sus algoritmos, los llamados modelos de IA, que son los sistemas entrenados para hacer estas tareas, y sobre todo cómo gestionan las expectativas, que los usuarios entiendan que esto es un apoyo, no un sustituto del médico. Es un equilibrio complicado, sí, entre innovar y la seguridad. Y también plantea la pregunta de si el sistema sanitario y nosotros mismos, los usuarios, ¿estamos preparados para integrar estas herramientas de forma responsable? Totalmente. La tecnología puede ir muy rápido, pero la adopción real necesita confianza, formación para los profesionales, educación para los usuarios y una regulación clara, una que proteja pero sin ahogar la innovación. Es un camino largo, pero que una empresa como OpenAI lo esté explorando, indica la enorme atracción que tiene el sector salud para la IA. Siguiendo con movimientos estratégicos, pero en otro campo, tenemos a Rumble, la plataforma de vídeo que se posiciona como alternativa a YouTube. Acaban de hacer una compra importante. La empresa alemana Northern Data, que se especializa en infraestructura para IA, por $767 millones. ¿Cuál es la jugada aquí? Pues esta adquisición es muy reveladora de una tendencia, fíjate. Es la búsqueda de independencia tecnológica por parte de actores que no son los tres grandes de la nube, AWS, Azure, Google Cloud. Rumble, como plataforma de vídeo con ambiciones de crecer y posiblemente integrar IA, necesita una infraestructura potente y escalable. Comprar Northern Data les da acceso a esa capacidad, sí, pero sobre todo les da más control. ¿Control? ¿En qué sentido? Para no depender de las políticas o los precios de Amazon, Microsoft o Google, por ejemplo, tiros. Por un lado, es un tema de costes, claro, y de no estar a merced de lo que decidan los gigantes. Pero va más allá. Para una plataforma como Rumble, que ha cultivado una imagen de independencia y a veces ha alojado contenidos que otras plataformas quizás restringirían, tener su propia infraestructura les da autonomía sobre sus políticas de moderación, de operación. Además, les permite optimizarla específicamente para sus necesidades de vídeo y potencialmente para integrar IA de formas innovadoras, a su manera. ¿Y qué tipo de integraciones de IA podríamos ver en una plataforma como Rumble gracias a esto? ¿Se te ocurre algo? Pues podríamos pensar en varias cosas, ¿eh? Desde sistemas de recomendación de vídeo más sofisticados o más personalizados, hasta herramientas de IA para los creadores, edición automática, mejora de calidad, subtitulado, pasando por sistemas de moderación de contenido basados en IA, pero ajustados a sus propias normas, o incluso análisis de tendencias en tiempo real dentro de la plataforma. Tener la infraestructura en casa, digamos, les da libertad para experimentar sin depender de los servicios ya paquetizados de los grandes. Aún así, $766 millones es una inversión muy, muy fuerte para una empresa del tamaño de Rumble. Es una apuesta arriesgada, ¿no? Se enfrentan a competidores con bolsillos muchísimo más profundos, vamos. Sin duda es una apuesta audaz. Y tiene sus riesgos, claro. Integrar una compañía como Northern Data con su propia cultura, su tecnología, no es fácil. Y como dices, la escala de inversión de los gigantes es abrumadora. Sin embargo, puede ser la única forma que tienen para intentar competir en sus propios términos y diferenciarse. Buscan crear su propio ecosistema tecnológico, más integrado verticalmente.
Habrá que ver si consiguen rentabilizar esta inversión y si realmente les permite ofrecer algo distinto y robusto en el mercado. Tiene tela. Veremos si esa búsqueda de soberanía tecnológica les funciona. Cambiamos de tercio. Pasamos ahora a una noticia que nos afecta a un nivel más personal, yo creo. A cualquiera que interactúe con herramientas de IA. Un estudio reciente ha sacado a la luz una dinámica bastante llamativa, casi contraintuitiva, diría yo. Un estudio que da que pensar, la verdad. Resulta que las personas que se consideran a sí mismas más expertas en el uso de la inteligencia artificial, pues tienden a confiar más en los resultados que ésta produce. Y, curiosamente, dedican menos tiempo a verificar la información que genera la IA. Pero bueno, parece la receta perfecta para el desastre, ¿no? Uno esperaría que a mayor conocimiento, pues mayor escepticismo, o al menos más cautela. ¿Cómo se explica esta paradoja? El estudio apunta a varios factores psicológicos, ¿eh? Podría haber un exceso de confianza, una especie de yo ya sé cómo va esto, a mí no me la cuela. También puede influir la familiaridad. Cuanto más usas una herramienta y te da resultados útiles, pues más tiendes a bajar la guardia. Es normal. Incluso podría relacionarse con el sesgo de confirmación. Si la IA te da una respuesta que encaja con lo que tú esperabas, tiendes a aceptarla sin más. Lo preocupante es que esto puede llevar a aceptar y, peor aún, a difundir errores o las famosas alucinaciones de la IA. ¿Podrías aclarar un momentín qué son esas alucinaciones en el contexto de la IA? Porque el término suena un poco a ciencia ficción. Sí, es un término coloquial, pero muy gráfico. Se refiere a cuando un modelo de IA, sobre todo los de lenguaje, genera información que es incorrecta, inventada o que no tiene base en los datos con los que se entrenó. Pero la presenta con total seguridad y coherencia, como si fuera un hecho real. No es que la IA alucine conscientemente, claro está, sino que estadísticamente produce una secuencia de palabras que parece plausible, pero que es falsa, se lo inventa, vamos. Entendido. Entonces, si los supuestos expertos no verifican y caen en estas trampas, el riesgo de que se propaguen errores o desinformación es aún mayor, porque su opinión, claro, tiene más peso. Exacto. Ese es el meollo del problema que señala el estudio. Si alguien que es considerado una autoridad en un campo comparte información errónea generada por IA sin haberla contrastado, su credibilidad puede hacer que muchos otros la den por buena. Esto subraya una lección fundamental. La necesidad de pensamiento crítico y de verificar las cosas es universal. Da igual cuánto creas saber sobre IA, la validación externa sigue siendo crucial. La verdadera experiencia quizás no está solo en saber usar la herramienta, sino en saber cuándo y cómo cuestionarla. Es un recordatorio importante, sí. Sobre nuestra relación con estas tecnologías, la confianza no debe ser ciega, sino, bueno, ganada y constantemente reevaluada. Precisamente. Y esto nos lleva a la última noticia de hoy, que aborda justo los límites o los supuestos límites de estas tecnologías, desde la perspectiva de una figura muy relevante, además. Sí, cerramos con una reflexión de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. En una intervención reciente en la Italia Tech Week 2025, afirmó que, aunque la IA va a transformar radicalmente muchas industrias, hay un reducto fundamentalmente humano que nunca podrá ser reemplazado: la inventiva, la creatividad original. Esta es una afirmación que se oye mucho, en el debate sobre IA y el futuro del trabajo. Bezos sitúa la creatividad genuina, esa capacidad para tener ideas realmente nuevas, para conectar conceptos de formas inesperadas, para crear algo que no sea una simple mezcla de lo que ya existe, como la frontera final, la que la IA no podrá cruzar. Según esta visión, la IA es una herramienta potentísima para analizar, optimizar, ejecutar tareas complejas, incluso para generar contenido que parece creativo, ser más creativos, liberándonos de tareas repetitivas o dándonos nuevas perspectivas a partir de los datos. Pero la fuente de la invención radical, de lo nuevo de verdad, seguiría siendo humana. Si conectamos esto con las noticias anteriores, la inversión masiva en infraestructura, la entrada en sectores complejos como la salud, los desafíos de la confianza, pues esta perspectiva sugiere algo interesante. Sugiere que las habilidades humanas más valiosas en el futuro serán precisamente esas: la creatividad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la capacidad de colaborar eficazmente con las máquinas. Suena lógico y, en cierto modo, tranquilizador, la verdad. Pero, ¿no es una afirmación un poco categórica?
¿Estamos seguros de que la inventiva es algo tan exclusivamente humano y fuera del alcance de futuras IAs? Esa es la gran pregunta que queda abierta, claro. Es fácil caer en la tentación de definir la inteligencia o la creatividad en función de lo que las máquinas aún no pueden hacer. Pero la historia de la tecnología nos ha enseñado que muchos límites que parecían infranqueables, pues se han superado. ¿Podrían futuros modelos de IA, quizás con arquitecturas radicalmente diferentes, desarrollar formas de creatividad emergente que hoy ni podemos imaginar? Es posible, ¿por qué no? Quizás la definición misma de creatividad o inventiva necesite ser, bueno, revisada a medida que evolucionan estas tecnologías. Podríamos estar subestimando la capacidad de sorpresa de la IA a largo plazo. Es una posibilidad fascinante, ¿sí? La afirmación de Bezos refleja el consenso actual y una visión, digamos, optimista del rol humano, pero no es una certeza grabada en piedra. Es un debate filosófico y tecnológico que seguirá evolucionando a la par que la propia IA. Lo que sí parece claro, volviendo al estudio sobre los expertos, es que nuestra capacidad crítica y de adaptación será clave, sea cual sea el nivel de creatividad que alcancen las máquinas. Sin duda. Y con esta reflexión sobre la esencia de la creatividad humana frente al avance de la IA, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos visto cómo se invierten miles de millones en los cimientos de la IA, cómo se exploran con cautela nuevos territorios como la salud, cómo actores alternativos buscan su independencia tecnológica, y la importancia vital de no bajar la guardia del pensamiento crítico, incluso para los más experimentados. Todo ello bajo la gran pregunta sobre los límites últimos de estas herramientas. Vaya tela. Ha sido una semana que condensa la complejidad y la velocidad de este campo, desde luego. Las implicaciones de estas noticias se sentirán en los próximos meses y años. Van dibujando el contorno de nuestra interacción futura con la inteligencia artificial en casi todos los aspectos de la vida y el trabajo. Muchas gracias por acompañarnos en El Poder de Saber, para seguir profundizando en estas tendencias y, bueno, mantenerse al día con lo último en tecnología e inteligencia artificial. Les invitamos a visitar academiacognitiva.com. Allí encontrarán más análisis y recursos. Y una última reflexión para llevarse, si me permites. Si la infraestructura de IA se concentra cada vez más y la confianza en sus resultados es un desafío constante, incluso para los expertos, ¿cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo futuro de la IA, incluida su potencial creatividad, beneficie realmente a toda la humanidad y no solo a unos pocos? Es algo sobre lo que yo creo vale la pena pensar. Hasta la próxima.